Para la sesión del día de hoy tenemos algunas recomendaciones que necesito que estén pues, muy atentos, pendientes, que son las siguientes. La semana que viene, desde el día viernes, vamos a tener nuestras evaluaciones finales de trimestre, entonces es necesario que ustedes pues tengan todo al día, que tengan toda la información, todos los videos visualizados, que tengan pues todas las dudas despejadas y los temas revisados, ¿no? Lo que hemos podido ver y lo que hemos tenido la oportunidad de abordar en este segundo trimestre. Entra tanto lo de primer corte como lo de segundo corte, entonces es necesario que estén allí pendientes. Por otro lado, la semana que viene, pues al ser parciales, pues vamos a tener como un tiempo, como un espacio para realizar estas actividades que no tenemos al día. Entonces revisen sus actividades por el botón de tareas, cuáles no tienen y tengan las listas, porfa, para que estén allí eh, entregándolas durante las fechas que se establecieron o que se van a establecer. Y el último aviso es, después de la semana de parciales, vamos a tener una sesión tanto en historia como en geografía para que ustedes tengan la posibilidad de realizar una pintura. Para eso, pues vamos a tener que tener algunos materiales, no son muchos, pues ya para el cierre del periodo vamos a tener precisamente esa posibilidad de hacer una actividad diferente. Entonces sería bueno que ustedes estuviesen allí y que pudiésemos hacer una actividad como esta, ¿vale? Rápidamente voy a llamar a lista el día de hoy con noveno. Listo, noveno. Vamos con Acosta Laura Gabriela. Porfa, me dicen presentes si están. Presente. Báez Rodríguez Sofía. Presente. Beltrán Sergio. Cárdenas Andrea. Presente. Cifuentes Pinilla Luis Alejandro. Gianfranco Gamboa. Presente. Juan Camilo Garnica. Ivana Gómez. Edison Hernández. Santiago Jiménez Díaz. Laura Sofía Lozano. Diego Mojica. Diego Mojica está, ¿no? No, no lo veo. Okay. Dana Estefanía Mora. Diana Stephanie Mora. Dana Stephanie Mora. Samuel Moreno Alarcón. Eric Farid Murillo. Santiago Navarro. Presente. Sebastián Parrado. Andrés Esteban Prieto. Presente. Nicolás Ramírez. Presente. Bien. Tomás Reina. Presente. Javier Rincón. Sergio Roballo. Sara Rodríguez, Sara Camila Rodríguez.
Presente. David Alejandro Ruiz. Presente. María Paula Tibocha. Presente. David Felipe Trujillo. Presente. Y Emily Salomé Venegas. Listo, chicos. Bien. Bueno, a ver, chat, ¿qué dice el chat? Bien, chicos. Buenas tardes, profe. Creo que va a tocar retirarme de video. Que internet está Tomás. Bien, chicos. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy. Espero que despejemos algunas dudas. Si tenemos dudas con respecto a las temáticas que nosotros hemos estado trabajando en clase, que es supremamente importante despejar precisamente esas dudas, esas inquietudes, y lo vamos a hacer entonces el día de hoy, ¿vale? Voy a compartir con ustedes entonces rápidamente una información para revisar y ustedes, pues, en caso de que tengan dudas, pues puedan realizar esas preguntas que tienen. Bueno, entonces estamos en nuestro curso de historia de grado noveno y vamos en nuestra UTP número 21, la fecha de hoy del 10 al 14 de agosto, sin contar el 14, pues porque el 14 empezamos nosotros nuestras, digamos que, ¿cierto? Tenemos nuestra meta de comprensión y es comprender a los procesos económicos, políticos y sociales en Colombia durante la primera mitad del siglo XX, y el desempeño se indaga por la relación entre la crisis económica del 29 y las transformaciones políticas en Latinoamérica. Hemos estado trabajando un poco precisamente el crack del 29. En la sesión pasada sobre la República Liberal vimos algunos de esos visos que dejaba la revolución en marcha del presidente Alfonso López Pumarejo, y pues digamos que fue como su política para abordar esa situación de crisis económica a nivel mundial. Estamos en nuestro curso. Recordemos entonces la hegemonía conservadora, quien era electa o quien era elegida a través de un personaje que nosotros denominamos como arzobispo, esa mano oculta de la iglesia, que no sé qué les pareció a ustedes el hecho de que un arzobispo eligiera a los presidentes, ¿no? Entonces, no sé, quisiera que alguien voluntariamente nos dijera qué piensa acerca de este episodio de la historia colombiana cuando este dichoso arzobispo elegía a los presidentes. Tomás Reina, ¿tuviste el video, Tomás, de la sesión pasada? Sí, señor. Vale, listo. ¿Recuerdas el nombre del arzobispo? Tomás. Monseñor algo Herrera. Herrera. Sí, señor. Ok, bueno, ¿y qué piensas de ese episodio? Pues que es totalmente diferente a la actualidad. O sea, antes tenía mucho valor, mucha importancia en la opinión de la iglesia, Sí. de la religión, y pues está demasiado metida como en la política, el gobierno se podría decir. Ok. Y pues que pues, quizá para ese tiempo estuviera bien, pues porque la gente pues cada vez siento yo que ha perdido como más la religiosidad y todo eso. La credibilidad en la iglesia. Y pues bueno, ya independiente de que fuera de la iglesia y así, pues de que fuera pues
el arzobispo o el obispo, bueno, o pues un político de que pues hiciera su labor bien, ¿no? Porque qué tal solo lo escogiera porque sí, pues no llegara a ser un buen Mandatario. un buen líder, sí, un buen gobernador, así. Ujú. Pero pues si hacía bien su labor y elegía personas que cumplían y eso, pues bien. Pero pues ya. Listo, gracias Tomás. Sí, evidentemente es una cosa de otro mundo. Pero bueno, yo le voy a hacer una pregunta, por ejemplo, a Dana Mora. Dana Mora, ¿me escuchas? Sí, señor. Vale. Dana, ¿será que solamente en esta época de la hegemonía conservadora, más o menos a inicio del siglo, ¿cierto? Del siglo XX, hasta casi el año 1930, será que en esta época o solamente hasta esta época había la posibilidad de que alguien con el dedo eligiera quién iba a ser el presidente de Colombia? Pues yo creo que solo hasta esa época. ¿Solo hasta esa época? Sí, señor. Ok. ¿Alguien tiene una opinión diferente a esa? No sé, por ejemplo, Esteban Prieto. ¿Qué opinas de eso? ¿Será que solamente durante la hegemonía conservadora nosotros vemos que alguien con el dedo puede elegir a un presidente? Esteban, aló. Esteban, Esteban. Profe, yo respondo por él. Vale, sí, pero la cuestión es que no solamente tienen que decir presente cuando yo llame lista, porque si no, Profe, yo también puedo responder después de Camila. sí, claro que sí. Bueno, Esteban te va a quitar la asistencia porque pues no, o sea, hay que participar, ¿no? No es simplemente decir presente y ya está. Listo, dale, Camila, te escuchamos. Profe, pues yo pienso que a lo largo de la historia, como que una persona, o sea, hasta cierto punto de la historia, era una sola persona la que elegía el que iba a gobernar, y Ujú. pues ya. Ok, hasta un punto ya no sé, eso no se ve. Bien, listo. ¿Quién sigue? Yo. Paula. Bueno, yo pienso que pues no está hoy en día, primero porque pues la conservadora, bueno, lo que tú dices, que fue el que escogiera un arzobispo. Y obviamente detrás de eso había como que si lo elijo como presidente, tiene que tener en cuenta la iglesia. Y son cosas así. Hoy en día está bien, la iglesia es importante o cualquier religión, pero no creo que le demos tanta importancia a una iglesia en este momento como lo hacía antes. Y pues creo que No, está muy bien, está muy bien. Bien. Sí, evidentemente la iglesia hasta este punto tuvo la posibilidad de tener una fuerte influencia dentro de las decisiones políticas. Sin embargo, si nos vamos a los pueblos alejados de Colombia, en algunos de esos pueblitos que todavía guardan una fe intacta en la iglesia, suelen tener decisiones que vienen influenciadas por los contactos o porque en la iglesia los domingos se dice, hoy vino a hablarnos tal político, y hay allí como una especie de, de mezcla o de, ¿cómo les explico? Como de relación entre los dirigentes religiosos y también los dirigentes eh, políticos, ¿no? Entonces es supremamente importante tener eso en cuenta. Ahora, la pregunta es la siguiente. Bueno, el presidente, vamos a hablar de la actualidad para demostrar que lo que ustedes están diciendo es válido o no. El presidente electo, el señor Iván Duque, ¿piensan ustedes que fue una persona elegida
por voto popular, es decir, por sus méritos, o fue una persona seleccionada con el dedo? Una persona seleccionada con el dedo, porque pues primero con la persona que estaba, o sea, con el partido que se había lanzado. Sí. Es una persona que evidentemente tiene una carga allí de este tipo de situación que vimos imagínense, en 1910, 1920 y Profe, 1930, ¿no? Cuéntanos. yo también puedo dar la opinión de eso. Claro. Pues lo que yo pienso, profe, es que como cuando estaban eligiendo al presidente, él estaba con el Centro Democrático Ajá. y pues muchas personas todavía creían en Uribe porque pues en el momento que Uribe estuvo en la presidencia, él, por ejemplo, ayudó a las personas de pueblos y todo eso, entre comillas, a sacar como la guerrilla de allá, ¿sí? Y pues muchas personas creían en ello, en él, o sea, en Duque, porque estaba delante de Uribe, ¿sí? Ujú. O sea que en ese orden de ideas lo que digo, o sea, ¿podría ser que el presidente Iván Duque fue alguien seleccionado con el dedo para ser el presidente de Colombia? Sí, profe, pero yo tengo una duda, pues con lo que dijo Camila, pues yo pienso que pues puede que sí tenga razón, pero ejemplo, Uribe no le dio a todo el mundo casas, fue a un sector que fue importante, que creo que fue Medellín, si no estoy mal, ese fue el sector el que más ayudó, y pues yo creo que ahí nos damos cuenta que no fue pues nacionalmente, sino solo a un pueblo, o bueno, a un departamento. Lo cual pues creo que ahí nos damos cuenta que fue por el dedo, porque no todo el mundo recibió la misma ayuda. Ok, puede ser, sí. O sea, yo no estoy diciendo que eso es Pues sencillo. no solo en lo de la cuarentena, a todo el mundo le dan mercados, ¿no? O sea, es como muy complejo, literal, o sea, cuántas familias no hay en todo Colombia y a todas las que la necesiten darle una casa, o sea, ejemplo, Pablo Escobar, él fue un narcotraficante desastroso, pero él también hizo un barrio, ¿sí? Pero no lo hizo en todo Colombia, también lo hizo solo en Medellín. Y pues, o sea, son cosas que se dan, pero pues, o sea, también no hay como que tomarlo tan a pecho, ¿no? O sea, se dan, pero no pueden ser como en todo el país. El asunto, por ejemplo, de los mercados es que en el caso de la cuarentena es una obligación del gobierno el derecho a la vida y el gobierno debe garantizar el derecho a la vida. ¿Se acuerdan de esos derechos o esas necesidades que tenía el ser humano? Y que el gobierno entonces estaba allí creado para que respondiera ante esos o que diera las posibilidades de que a través de su trabajo las personas pudiesen tener satisfechas todas esas necesidades de las que hablamos en algún momento en las clases presenciales, ¿cierto? Pero ahora como estamos en pandemia, ¿cómo el gobierno va a garantizar el trabajo de las personas? ¿Cómo el gobierno va a garantizar el derecho a la vida? Es una problemática que nadie se la esperaba, pero es una problemática muy compleja en la medida que si yo me pongo a mirar quién está repartiendo los mercados, los está repartiendo la alcaldía. Pero como la alcaldía entonces hace favores, yo no estoy diciendo que esto pase acá en Colombia, puede llegar a ser un ejemplo, que esos mercados los estén dando la alcaldía, porque es su responsabilidad, porque es un programa que se ideó la alcaldía, pero entonces esté llegando un político a entregarlos casa a casa. Nosotros no podemos aplaudir a los políticos porque hagan lo que deben hacer. Exacto, es su deber. ¿Qué tal yo aplaudiendo al cajero porque me dé plata? Es lo que tiene que hacer, o sea, no es nada más allá de su labor. Sino que Exacto. estamos acostumbrados a que los políticos nunca hacen nada y cuando medio hacen algo la gente pues les agradece mucho y no debe ser así. Claro, exactamente. Es su tarea, es su labor tratar de garantizar todas estas cosas que se presentan en la pandemia. Finalmente acá vemos a nuestro ministerio o a nuestro gabinete ministerial de estas caricaturas con el arzobispo allí en medio eligiendo quiénes son los próximos presidentes, ¿no? Después comienza una república liberal que hemos estado estudiando ya en nuestras últimas sesiones con
gobiernos de Enrique Olaya Herrera, que fue un gobierno de transición, ¿cierto? O sea, vamos a equilibrar esto entre liberales y conservadores, no nos matemos entre los políticos, sino venga, hagamos una clase política colombiana entre liberales y conservadores. Después llega Alfonso López Pumarejo con su revolución en marcha, que fue una revolución, o sea, si nosotros pensamos cuál ha sido el mejor presidente de Colombia en el siglo XX, muy posiblemente uno de esos va a ser Alfonso López Pumarejo, porque realmente hizo reformas importantes, hizo reformas que de alguna manera puede resaltar el hecho de querer, el hecho de repartir los poderes, de buscar un bienestar al pueblo, que si bien había tenido muy encima toda la crisis del 29 y se estaba recuperando económicamente, aunque en Colombia siempre ha existido pobreza, o sea, eso no es nuevo. Este señor se idea una cantidad de cosas muy interesantes durante sus 2 gobiernos, hasta que al final, pues digamos que él abdica. Si ustedes se dan cuenta, en el último momento de su gobierno, que él debió haber gobernado de 1942 a 1946, él lo que hace es pues dejar, vale, Salomé, no hay problema, lo que hace es dejar ese mandato, pues porque había ya una presión allí muy fuerte, ¿no? Ya vamos a ver de qué presiones estamos hablando. En cambio, Eduardo Santos fue un gobierno que dijo, uy, no invertamos tanto, paremos un momento, y su gobierno fue llamado la Gran Pausa, porque pues frenó esa revolución social que hizo Alfonso López Pumarejo, que finalmente era una persona rica, de cuna muy rica, que dijo, vamos a hacer política para la gente, entre comillas. ¿Listo? Pero hizo grandes reformas. Uno de los presidentes que se puede resaltar por su trabajo. El hecho de que sea el primer presidente electo, pues eso tampoco es gratis. Entonces tenemos allí estos presidentes. Esa división fuerte entre conservadores y liberales estaba siendo cada vez más fuerte porque habían gobiernos muy buenos de los liberales. Y entonces los conservadores se la piensan y dicen, y si los liberales se quedan con todo el poder porque están llamando a la gente, porque están haciendo políticas buenas y están ganando al pueblo, porque los conservadores legislaban para los ricos. Entonces tenemos ese momento allí de la historia. Durante la República Liberal, entonces tenemos la guerra contra el Perú, que se toman a Leticia, y pues allí hay un conflicto en el cual pues más o menos matan a unos peruanos, matan a unos colombianos, y esto despierta un patriotismo de mi patria, cómo los peruanos van a hacerlo. ¿Listo? Se viene una reforma constitucional de Alfonso López Pumarejo que impulsa toda esta revolución en marcha, y Segunda Guerra Mundial. Eso vivió la República Liberal. Pero entonces llega este personaje, ¿cierto? Este personaje llega y durante esos gobiernos liberales este personaje se empieza a alzar porque participa de ministerios como Ministerio del Trabajo, empieza ahí a sonar la voz de un tipo que juega turmequé en el centro de Bogotá, ¿cierto? Ese señor empieza a tener una gran popularidad, ¿cierto? Al punto que las personas lo consideraban a él ya presidente de Colombia para las elecciones que se presentarían después del segundo mandato de Alfonso López Pumarejo, ¿cierto? Finalizando ese mandato. Sin embargo, entonces este señor, al tener tanta popularidad y al tener un discurso muy desarrollado, un discurso que podríamos decir populista, que entiende la población popular, es asesinado el 9 de abril de 1948. ¿Cierto? Es asesinado por 7 disparos que acaban con la vida de este líder político liberal, pero él no era un político liberal de la élite liberal, de los ricos liberales, sino de la clase popular de los liberales. Los liberales también tenían acá los que son ricos y los que no son ricos, y este señor era el líder que posiblemente iba a llegar a ser el presidente, y lo mataron porque tenía una política muy clara, una política incluso que estaba moviendo masas. Todo el país lo conocía. Él iba a ser el próximo presidente de Colombia.
Este señor, que fue una de las pocas fotos que encontré, se llama Roy Sierra. Roy Sierra es el señor que le dispara a Jorge Eliezer Gaitán. ¿En dónde? En Bogotá, en el centro de Bogotá, ¿cierto? Y es por eso que inicia un periodo que vamos a denominar el Bogotazo. El Bogotazo significa que todo Bogotá se destruyó, ¿vale? ¿Qué pasó con Roy Sierra? Roy Sierra entonces mata a Jorge Eliezer Gaitán y la gente en el centro de Bogotá coge a este señor, le pega, lo apedrea y lo arrastra por toda la carrera séptima. Allí vemos dos señores señalando a Jorge Eliezer Gaitán, a Roy Sierra, que fue el asesino de Jorge Eliezer Gaitán. Acá este señor de sombrero, estos dos señores de sombrero lo llevan de las piernas arrastrándolo porque asesinó al caudillo de los colombianos, asesinó al próximo presidente que tenía un apoyo muy fuerte por toda su trayectoria política, por su trayectoria ideológica y que tenía de la mano, o sea, a todo el país. Acá vemos otra imagen en el centro de Bogotá, cuando están arrastrando a Roy Sierra y la gente gritaba: asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. La gente se volvió loca después de esto. A Roy Sierra lo dejan al frente del Palacio de Nariño, y lo dejan en esta posición, en un ataúd, porque entonces empiezan a haber rumores de que este señor fue enviado por los conservadores para matar a Jorge Eliezer Gaitán. Y es el primer magnicidio, bueno, no el primero, han habido muchos acá en Colombia, pero es el magnicidio más importante de la historia de Colombia, porque va a marcar un antes y un después. Después de este periodo, Colombia empieza un periodo difícil. Entonces, así queda Roy Sierra al asesinar a Jorge Eliezer Gaitán frente a la casa de Nariño. Bogotá entonces queda sumida en un caos. Bogotá entonces empieza a ser destruida por las personas, empiezan a acabar con las instituciones públicas, empiezan a quemar los carros, esto es la Plaza de Bolívar, esta es la Catedral de la Plaza de Bolívar, esta es la carrera séptima, totalmente destruida un día después del 9 de abril de 1948. El tranvía, que era el medio de transporte favorito de los bogotanos, fue quemado totalmente. Y entonces empiezan allí a hacer las conspiraciones, o sea, empiezan a las teorías, ¿no? ¿Quién fue el que asesinó a Jorge Eliezer Gaitán? La Vanguardia Liberal, que era evidentemente un periódico liberal, acusa al gobierno, ¿cierto?, de que en ese momento era un gobierno conservador, de haber matado a el señor Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Y empiezan también a ver las conspiraciones, porque resulta que para esa época el señor Fidel Castro, que fue uno de los líderes de la revolución cubana socialista comunista, a eso sí lo podemos llamar comunismo, el señor Fidel Castro tenía una reunión en la tarde con Jorge Eliezer Gaitán, pero Fidel Castro era un estudiante y estaba aquí en un congreso latinoamericano, panamericano de ideología política y tal, ¿cierto? No estoy seguro si el Che Guevara también estuvo, pero lo que sí estoy seguro es que este señor Fidel Castro había solicitado una reunión con precisamente Jorge Eliezer Gaitán. Entonces tenemos allí esa reunión. Entonces posiblemente los comunistas fueron los que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, posiblemente el gobierno mandó a asesinar a Jorge Eliezer Gaitán, o quizás fue una mentira que le echaron a Roy Barreras y vino y asesinó a Jorge Eliezer Gaitán, sin saber esto en qué acabaría, ¿cierto? Los que tuvieron la posibilidad de estar en la reunión con María José Pizarro, que fue una de las invitadas que pude, digamos que traer para que nos diera una conferencia sobre su papá, sobre la guerra en Colombia, pues nos dio una información muy valiosa, porque es que es aquí en este momento histórico donde nosotros vamos a poder relacionar la historia que nosotros estamos viendo en el colegio con lo que pudimos hacer y lo que pudimos charlar
con María José Pizarro, ¿cierto? Porque resulta que de aquí en adelante se van a organizar unas personas para darle fundación a los grupos guerrilleros más antiguos de Latinoamérica y del mundo, ¿cierto? Que son las FARC, que son, bueno, como ciertas cantidades que ya entraremos a revisar en nuestra próxima sesión y que de alguna manera se vuelven y empieza un periodo denominado como el periodo de la violencia. Allí, de ahora en adelante, vamos a entrar en este periodo de entender qué era la guerrilla en esa época, en una guerrilla de los 60s, de los 50s, de los 70s, de los 80s, de los 90, cómo cambió la guerrilla, porque la guerrilla ha tenido unas transformaciones, ¿cierto? Y la guerrilla no se forma porque ellos querían narcotraficar, o querían mandar droga a Estados Unidos, o querían tener el poder de la droga. No, la guerrilla se forma por un problema de tierras. La guerrilla se forma porque asesinaron, hay un magnicidio que prometía que el pueblo colombiano tendría más equidad al momento de sus riquezas, ¿vale? Esas son teorías que se han expuesto durante mucho tiempo. Esas son teorías que de alguna manera han hecho que el episodio de Jorge Eliezer Gaitán sea como una causa para una violencia posterior, pero también es la consecuencia de una violencia que había entre conservadores y liberales, ellos siempre enfrentados. Eso de que los pueblos eran liberales y conservadores, eso realmente pasó. Eso de que se mataban porque era conservador o era liberal, eso pasó. Y nosotros no estamos muy lejos de esa realidad. ¿Quién es uribista? ¿Quién no es uribista? Saque la pistola. O sea, eso es real, ¿cierto? En Cota nomás el pueblo está dividido por la mitad. O sea, es una cosa loca, porque entonces nos estamos dando cuenta que eso, de esos viejos odios de o liberales o conservadores, esos odios todavía hoy están. Hoy nosotros los tenemos porque la sociedad está dividida y ha estado dividida desde siempre. Porque es que los políticos han legislado siempre para los ricos. Porque es que la brecha social, el hueco que hay entre ricos y pobres, eso es un hueco abismal. Y los pobres posiblemente son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Y ustedes se estarán dando cuenta en estos tiempos y son unas personas que de pronto les gusta ver qué es lo que está pasando en la actualidad. Igual si no les gusta la van a tener que ver y la van a tener que oír porque pues el acontecimiento de que los fallos que están de la justicia, ¿cierto? Están mostrando y todo el mundo ya está hablando. Lo que pasa